El tema de hoy: Jesús, nuestro pastor, nosotros sus ovejas. En la Biblia encontramos que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento a los creyentes en Dios se les ha comparado con ovejas. En efecto, algunos profetas habían usado la relación del pastor con sus ovejas para describir la relación de Dios con su pueblo Israel. En otras ocasiones, fueron los líderes de la nación quienes eran considerados pastores del pueblo, pero con frecuencia fueron denunciados por los profetas como falsos pastores. Por eso en Jeremías 23:1 dijo el Señor: «Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño». Por otra parte, el rey David, de conformidad con esta práctica de considerar a los creyentes como ovejas, dice en el Salmo 23:1-2: «Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará». Cierro comillas. Veamos por qué el comparativo con las ovejas. Si un animal es atacado por otro animal o por alguna persona, sabemos que la reacción inmediata es defenderse, y para eso cuenta con una manera de hacerlo. Por ejemplo, el toro embiste, el gato araña, el perro muerde, el conejo corre, el mono trepa, la tortuga se esconde en su caparazón, etc. Pero no sucede lo mismo con una oveja. Esta no tiene cómo defenderse, es muy vulnerable. Algunas de las características de una oveja son estas: es casi ciega, no ve más allá de 2 o 3 metros, no tiene habilidades de lucha ni medios de defensa, es torpe, apacible, y cuando se acerca a un lobo, lo atrae con sus balidos, que son la voz de las ovejas, en vez de esconderse. No se alimenta de cualquier cosa, sino de hierba fresca. Su lana se enreda fácilmente cuando rozan con una rama o con una cerca, y el pastor tiene que intervenir para desenredarla. En fin, la oveja es un animal dependiente. No se vale por sí sola, sino que depende de su pastor. Además, siempre tiene que andar en rebaño, pero tiene la cualidad que conoce la voz de su pastor y le escucha. Por todo esto, es necesario que cerca del rebaño haya un pastor que las proteja. Por su parte, las personas somos iguales que las ovejas, débiles ante el pecado, ciegos ante las trampas del enemigo. Somos frágiles, aunque nos creemos muy fuertes y muy capaces, y también nos enredamos, pero en las cosas del mundo. Por eso necesitamos de un pastor en una congregación o iglesia que nos guíe, oriente y nos defienda de las acechanzas del maligno. Igualmente, somos dependientes de un pastor. Sin embargo, algunas de las ovejas o creyentes en las congregaciones a veces pretenden no escuchar a su pastor, hacen oídos sordos a las enseñanzas, se dejan atraer por las cosas del mundo y se desvían del camino, alejándose de su relación con Dios. Son ovejas que se pierden y hay que buscarlas, rescatarlas. Los pastores conocen los nombres de sus ovejas, las protegen, las cuidan, las guían para encontrar buen alimento como animales herbívoros. Rescatan a la que caiga en alguna zanja y la curan si se ha herido. Ezequiel 34:16. También si alguna se ha extraviado, la buscan hasta encontrarla. Lucas 15:4. Quienes pastorean y predican a las almas en las congregaciones. Los pastores, Dios los constituyó como tales, lo mismo que a los maestros, evangelistas, profetas y apóstoles,
Efesios 4:11. Pero el gran pastor, el buen pastor es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es quien nos defiende y nos protege. De Él se debe seguir su ejemplo. El Señor Jesús se identifica como aquel a quien pertenecen las ovejas. Él es el buen pastor al que oímos y seguimos, el que da la vida por sus ovejas. Juan 10:11-16, y nos da el alimento espiritual a través de su palabra. Dependemos del Señor completamente. Somos pastoreados por Él, guiados a una vida abundante, verdadera y llena de paz. Algunos pastores de congregaciones piensan que las ovejas son suyas, pero no es así. Las ovejas tienen un dueño, un propietario que las ama, alguien que da su vida por ellas, el Señor Jesucristo. Él dijo, comillas, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10:27 y 28. Así pues, nosotros como ovejas pertenecemos a Jesús, el Supremo Pastor. Dependemos absolutamente de su amor, su protección permanente y su cuidado. Tal es su amor, que en una ocasión, cuando predicaba por las regiones, dice en Mateo 9:36 que, comillas, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor, cierro comillas. Él es el buen pastor que dio su vida por cada uno de nosotros y resucitó para darnos vida eterna. Él nos habla a través del pastor de cada congregación y a través de su palabra. El apóstol Pedro pide a los pastores asumir con mucha atención el cuidado de las ovejas. En 1 de Pedro 5:2 dice, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, cierro comillas. Y para los creyentes u ovejas de cada congregación, en Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, cierro comillas. Finalmente dice en 1 de Pedro 2:25, comillas, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas, cierro comillas. Amén. Dios los bendiga.